Bienvenidos, good morning, good morning. Espero que agarraron su Starbucks antes de venir a la iglesia o su cafecito allí en McDonald's o Dunkin' Donuts, que llegaron despiertos hoy, esta mañana. Hemos estado 3 semanas, esta es la tercera semana, pasándonos tiempo en Lucas capítulo 15. Quiero animarte que cuando tú vengas a la iglesia del pueblo, tráete tu Biblia, porque si tú te traes tu Biblia a la iglesia, juntos aquí lo abremos, juntos aquí lo estudiamos, es más probable que en casa tú vas a abrir tu Biblia y lo vas a leer y lo vas a estudiar. Y si tú puedes hacer esto 4 o 5 veces por semana, de abrir tu Biblia, leerlo, unos 5, 10, 15 minutos diariamente, 2, 3 capítulos, 5 capítulos, 10 capítulos diariamente, tú vas a ver que Dios va a empezar a renovar tu mente, a traer un cambio, una transformación a tu vida. Eso quiero animarte, búscate una Biblia y empieza a traerlo, y léelo, ábrelo en casa, léelo. Hemos estado 3 semanas en Lucas capítulo 15, y en Lucas 15 vemos que Jesús está rodeado de 3 grupos de personas. Uno de esos grupos son sus discípulos, que fueron los testigos a lo que sucedió en Lucas 15. Y los discípulos de Jesús son personas que diariamente caminan con Jesús, que diariamente hacen la decisión de negarse, de levantar su cruz y seguir a Jesús. El otro grupo que estaba allí con Jesús eran los religiosos, o los que criticaban. Y ellos, en este caso, habían 3 grupos de religiosos entre los judíos. Eran los fariseos, los saduceos y los escribas. Los fariseos y los saduceos eran muy similares. La diferencia es que los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección. Y de ahí los escribas. En este caso, en Lucas 15, están los fariseos y los escribas. Y ellos estaban allí y criticaban con quién Jesús se sentaba, a quién Jesús recibía, con quién Jesús comía. Criticaban que los discípulos no se lavaban las manos, criticaban muchas cosas. Y eso es lo que ellos hacían. Y de ahí el otro grupo eran la multitud. La gente que llegaban porque querían ver ahora qué va a decir, ahora qué va a enseñar, ahora qué va a hacer, quién va a sanar, quizás nos da algún taco o algo de comer, ¿verdad? Y era la multitud. Y estos 3 grupos existen en el día de hoy, ¿okay? En la iglesia hay los discípulos de Jesús, las personas que siguen las enseñanzas y la vida de Jesús, que diariamente se niegan, levantan su cruz y caminan con Jesús. Hay los religiosos. Déjame ver si llegaron a este servicio. No llegaron aquí. Ok, no les voy a decir de las 8 de la mañana qué fue la respuesta allí, pero los religiosos, los que vienen a criticar, vienen a la iglesia y que el pastor no usa corbata, y que no viste a la muchacha que andaba cantando, y que el ujier, y que está muy frío, y otros que está muy caliente, y a eso vienen, ¿verdad? Y de ahí hay la multitud. Y la multitud son personas que vienen a la iglesia para cumplir con su esposo, para cumplir con su esposa, para cumplir con el pastor, para cumplir con Diosito, para cumplir, pues es domingo, vamos a la iglesia, es lo que se debe de hacer. Y Dios en este momento está obrando. God is working right now. Dios está obrando, el Espíritu Santo está obrando y está trasladando, He's transferring personas. Quiere trasladar a los religiosos, a los criticones, de ser religiosos y ser criticones, a ser humildes y ser discípulos de Cristo Jesús. Y quiere trasladar a la multitud, a los que nomás llegan para ver o para cumplir o etcétera, y quiere trasladarlos a ser parte de la familia de Dios, que ellos sean discípulos de Jesús. Y Jesús está ministrando y estos 3 están alrededor de él. Y 2 semanas atrás vimos que empezó a dar unas parábolas. Y parábolas son enseñanzas celestiales o enseñanzas eternas o enseñanzas del reino de Dios, pero en palabras comunes, en ejemplos comunes, en ejemplos de la vida real. Y el primer parábola es que Jesús habla de un hombre que tenía 100 ovejas, uno se aparta, deja los 99, va y busca al uno, lo encuentra, lo regresa y hay fiesta, hay celebración. La semana pasada vimos una mujer
que tenía 10 monedas y perdió una de estas monedas en la casa. Enciende la luz, barre hasta encontrar la moneda, le llama a sus amigas y hay gozo, hay celebración. Hoy vamos a ver quizás uno de los más famosos de estas historias, que es el hijo pródigo, right? Y vemos del uno que una vez más se pierde, se encuentra y hay celebración. El punto de todo esto, the point of all of this, es que hay diferentes maneras de ser perdidos. Cuando pensamos en el perdido, pensamos en el borracho, en el drogadito, en el que anda pasando por algún fracaso en su vida. Pero la verdad es que hay personas que en el exterior todo se ve bien, everything looks good. Tienen buen trabajo, tienen una familia, tienen casa, tienen carros, tienen dinero en el banco, van de vacaciones, pero en el interior hay un vacío, there's an emptiness. Hay personas que están en casa, en la iglesia, pero están perdidos. Perdido es perdido, pero el corazón de nuestro Padre Celestial es a encontrar y salvar al perdido. Jesús vino a encontrar y salvar lo que se había perdido, y entre eso estábamos nosotros. In all of that, we were there, present. El Hijo del Padre, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es que sus hijos regresen a casa. Right? Leemos Lucas 15, versículo 11, Luke chapter 15, verse 11. ¿Ya estamos allí en Lucas 15? Pues les di mucho tiempo a llegar. Dice el versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No nomás a él se lo dio, se lo repartió a sus hijos, los 2 hijos. 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí, noten, se fue lejos, noten, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, ¿quién sabe qué es lo que hizo este muchacho? Pero dice que lo desperdició. Versículo 13, terminando, viviendo perdidamente. 14 empieza diciendo que lo malgastó todo. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Vamos a poner un pausa aquí en 15. Hoy en día, y esto viene en olas, viene y va, y vamos ahorita en una ola de lo que le llamamos antisemitismo, en inglés anti-Semitism. Hay un odio para los judíos. La gente cree que no encuentran trabajo, culpa a los judíos. Llovió, culpa a los judíos. Hubo una sequía, culpa a los judíos. Ganó Trump, culpa de los judíos. Hubiera ganado Kamala Harris, culpa de los judíos. Que esta película pegó, culpa de los judíos. No pegó, culpa de los judíos. Hoy estuvo caliente, culpa de los judíos. Mañana está frío, culpa de los judíos. Este es un movimiento que está sucediendo, ¿ok? No es un movimiento nuevo, pero es un movimiento. Right? Yo les voy a decir un secreto, porque mucha gente no sabe esto. Jesús era judío. Y sus discípulos, los 12 discípulos, eran judíos. Esto aquí que leemos en Lucas 15 sucedió entre judíos. Ahora, para los judíos hay 2 grupos de personas. Ellos, los judíos, right? Y todos los demás, que ellos le dicen los gentiles. Right? En estos días voy terminando leyendo, he estado estudiando Isaías ya por varios días. Y en Isaías muestra que viene un redentor, y el redentor, que es Jesucristo, une a los gentiles con los judíos para ser todos pueblo de Dios. Right? En Cristo Jesús, tú y yo somos unidos
al pueblo de Dios y somos nosotros hijos de Dios por adopción por la sangre de Cristo Jesús. Okay? But let me get to this. Okay? Jesús le está hablando a los judíos, a los religiosos de su día. Y eso les está pintando algo que tenemos que entender. Primeramente, este joven le pide a su papá, dame mi herencia, ¿verdad? Eso para ellos era tabú. Y de ahí dice que se fue a una provincia lejos, se apartó. En otras palabras, ya no andaba con su pueblo, ya no andaba con su gente. Si era judío, lo que le está diciendo Jesús es que, hey, este se fue allá con los gentiles, y estando allá con los gentiles, estando afuera, empieza a malgastar su dinero, empieza a deshonrar a su familia. No invierte en su familia, no invierte en su comunidad, no invierte en su pueblo, anda allá con extranjeros, malgastando su dinero. Y de ahí, como que si nada de eso hubiera sido bajo, va más bajo, de que después de haber perdido todo, va y trabaja por un gentil, en vez de regresar y trabajar por su pueblo o por su padre o por alguien. Trabaja por un gentil, trabaja por un extranjero, haciendo lo peor de lo peor, porque para los judíos, Jesús siendo judío, los fariseos y los escribas siendo judíos, los publicanos y los pecadores que estaban ahí eran judíos. Para ellos el cerdo, puerco, marrano, es un animal inmundo. Okay. Así lo dice en el Antiguo Testamento, inmundo. Y en inglés se usa la palabra unclean. Unclean quiere decir que es un animal sucio. Dios le pedía a su pueblo sacrificio. Era uno de los animales que era tan sucio, tan inmundo, que era prohibido sacrificar un cerdo, un marrano a Dios. Y Dios lo consideraba tan sucio, tan inmundo, que no permitía a su pueblo ni comer esa carne de marrano, carne de cerdo, y no les permitía de aún estar alrededor. Ellos se alejaban de estos animales. Ahora, en Cristo Jesús, muchas de esas leyes rompen, Él cumple esas, no rompen, esas leyes, Él cumple esas leyes, y Dios le dice a Pedro, lo que yo llamo limpio, no lo llames inmundo, y bueno, si tú quieres comer unas tamales de cerdo, pues échale ganas. Mi consejo es que no lo hagas. Es un animal sucio. Es un animal sucio. La carne del cerdo y la carne de res, el carne de res es mucho más limpio, carne de pollo es mucho más limpio que carne de cerdo, pero ese es otro tema para otro tiempo, right? Yo les voy a decir rápido porque no tengo mucho tiempo, pero yo estoy tramado, yo raro como carne de puerco, de cerdo, porque años atrás había una hermana, era aquí en la iglesia, una hermana, mamá soltera, y a él se le metió un parásito, y ella murió por un parásito que se le metió en su cerebro, y los doctores decían que era por puerco que ella comió en México que le entró este animal. So, si tú comes allí chuletas de puerco bien doraditos, siempre decía mi mamá, mi hijo, bien doraditos, right, like that. I'm just putting it out there, right? Okay. Llega a lo más bajo y anda apacentando cerdos. Dice el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Miraba él lo que comían los cerdos y decía, looks good, pero nadie le daba. 17 dice, vamos a leer los primeros 4 palabras en voz alta 3 veces, todos juntos. Y volviendo otra vez, y volviendo con ganas, y volviendo en sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre
dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y poned su anillo en su mano y calzado en sus pies. 23. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos, ¿qué dice? Fiesta. 24. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron, ¿qué? A regocijarse. Quiero compartir con ustedes 3 puntos mayores hoy, esta mañana, que encontramos en esta porción. Vamos al versículo 11 una vez más. Y dice el versículo 11: y también un hombre tenía 2 hijos, 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Primer punto mayor que quiero compartir con ustedes hoy esta mañana es que el pecado siempre comienza con distancia. El pecado siempre comienza con distancia. Primero hubo distancia entre él y su padre. Le dice: dame mis bienes, dame mi herencia. Segundo, hubo distancia no solamente de su padre, pero de su familia, de su pueblo, de su comunidad, de su gente. Y se fue a una provincia apartada, lejos. Se fue lejos. He went far. Y esa es la manera que el pecado empieza a entrar en la iglesia, empieza a entrar. Tú y yo lo hemos visto. Yo soy nacido y creado en la iglesia, toda mi vida he estado en la iglesia y he visto hombres, he visto mujeres viniendo a la iglesia, cantamos los cantos, manos arriba, tienen su Biblia, hay un aleluya, hay un gloria a Dios, y etcétera. Pero ¿qué pasa? Es que de repente se empiezan a apartar. De repente, en vez de venir cada domingo, empiezan a venir cada otro domingo o un domingo por mes. En casa, cuando escuchaban alabanza y adoración, ahora andan allí escuchando qué sé yo, tumbales o corridos, o I don't know, andan allí troqueando y se van apartando poquito a poquito, y aún su manera de hablar de aleluya y gloria a Dios y Dios te bendiga, yeah, no, I don't know, whatever dog, you know, y todo empieza a apartarse, y de repente se encuentran alejados de la casa de su padre. Uno de los problemas que sucede, como este hijo quería su herencia, pero no quería la obligación de caminar como hijo en casa de su padre. Y hay gente así, hay gente que vienen a la iglesia y dicen: pastor, nos gusta la iglesia, nos gusta como tú hablas, tú nos puedes predicar, tú nos puedes casar. Y yo les pregunto: ¿y a qué iglesia asisten? Y dicen: pues a ninguna iglesia. Mira qué bonitos. Quieren los beneficios y las bendiciones de ser un miembro en la iglesia sin ser un miembro de la iglesia. Hay personas que vienen y pastor, ore por mí, que ya mi esposa me quiere dejar. ¿Y por qué? ¿Qué hiciste? Pues soy adicto a la pornografía, soy adicto a las drogas, soy adicto al alcohol, soy adicto a lo que sea. Y yo estoy aquí para orar por la gente. I don't know about you, right? Pero esta es casa de oración. Yo estoy aquí para orar por la gente. Yo no tengo un problema en orar por la gente. Pero muchos quieren libertad sin discipulado. Y libertad sin discipulado te lleva a recaer. Te lleva a recaer. Puedes tener un momento, you can have a moment. Puedes tener un momento de alivio. Puedes tener un momento de libertad. Pero si no eres discipulado, si no sigues viniendo, si no tomas las clases que ofrecemos, si no buscas ser transformado, si no buscas cambiar, si no buscas a dejar el pasado en el pasado y seguir caminando con Dios, vas a recaer. You're going to fall again. El pecado siempre comienza con distancia. Versículo 14, verse 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a, ¿qué dice allí? A faltarle. Comenzó a faltarle. Noten lo que dice el versículo 16. Can you give me verse 16? Dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero ¿qué dice? Nadie le daba.
¿Qué es lo que vemos? Es que el pecado inicia con distancia. El pecado siempre deja a las personas, ¿cómo nos deja? Vacías. Está vacío, se había perdido todo el dinero, está vacío. Hambre representa un vacío. Sequía representa que había algo hueco, algo vacío. Y hay personas que en el exterior todo se ve bien, todo se ve excelente. Se ven saludables, y si es hombre tiene una esposa hermosa, tiene hijos hermosos, tiene casa, tiene carro, tiene dinero en el banco, van a Disney de vacaciones o a Cancún, no se les olvide invitar a su pastor, pero como quiera, todo tiene apariencia de verse bien, pero el pecado causa un hueco, algo vacío en ellos. La gente se mueven y corren y creen que el éxito es el dinero y la fama y poder ser esto y lo que sea. Pero that's not true, that's not true. Yo creo, yo oro, yo te bendigo. Yo espero que se abren las ventanas del cielo, que tú tengas dinero en el banco, que tú puedas pagar tus biles, que tengas casa bonita, que tengas carro bueno, del año. Yo espero todo eso. Yo espero que puedas ir de vacaciones, que puedas ir a visitar a la familia, etc. No hay nada malo con eso, pero eso no es el éxito. Y si ese es tu único meta, that's your main goal, si ese es tu propósito de vivir y de trabajar y etcétera, te vas a sentir vacío, te vas a sentir vacía. ¿No me crees? Vamos a un lugar que se llama Hollywood, California. En Hollywood, California, vas a encontrar hombres y mujeres, aún jóvenes adultos, que son de los más exitosos según este mundo, famosos y ricos y jóvenes, y muchos de ellos ya van en 2 o 3 o 4 matrimonios. Muchos de ellos son drogadictos, otros son adictos al sexo, otros son alcohólicos, muchos de ellos no pueden dormir y muchos aún en su juventud se han suicidado, se han quitado la vida. ¿Por qué? Porque el pecado siempre deja a las personas como vacías. Versículo 17, verse 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco. ¿Perezco de qué? Perezco de hambre. Regresar a casa comienza con humildad. Regresar a casa comienza con humildad. Vino en sí. He came to himself. Vio su circunstancia y se humilló y reconoció: this is bad, this is not right, this is not good. Reconoció: esto no es bien, esto no está bien, esto está mal. Yo y uno de los muchachos de aquí de la iglesia que trabajamos aquí, conocimos a un homeless, un hombre viviendo literalmente en la calle, un hombre literalmente durmiendo afuera, zancudos, hormigas, ladrones, todos viniendo en contra de él, con familia en otro pueblo que le mandaban dinero a su cuenta del banco. Y uno de los muchachos le dice: ¿por qué no regresas con tu familia? Y dice: no quiero ir allá porque van a decir que fracasé. ¿Really? Tiene que haber un momento en nuestras vidas donde admitemos: esto está abajo. Esto está abajo, this is low. Donde admitemos: este no es el lugar para mí. Donde admitemos que en la casa de mi padre es mejor de donde me encuentro. No hay necesidad de andar con hambre, no hay necesidad de andar con los extranjeros, no hay necesidad de andar ahí entre los marranos, cuando tu Padre Celestial está dando un llamado, y ese llamado es very simple. It's come home, es regrésate a casa. Pero la restauración inicia con el arrepentimiento. El arrepentimiento siempre es acompañado con el remordimiento. Si no hay remordimiento, no hubo arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es simplemente remordimiento. Repentance is not just remorse, but repentance is always accompanied by remorse. ¿Qué es el arrepentimiento? What is repentance?
El arrepentimiento es un cambio de mentalidad que produce un cambio de dirección. Arrepentimiento no es simplemente decir, me siento mal, I feel bad. No, es un cambio de mentalidad, es un cambio de manera de pensar que resulta en un cambio de dirección. Había un hombre que iba sur, en 45 sur, en la noche, iba a 45 sur, a Galveston, 45 South, going to Galveston. Le llama a la policía, le dice a la policía, hey, mandan todas las patrullas, hay un montón de locos que van en la dirección equivocada. Le digo a la policía, tú eres el loco, todos andan llamando que tú vas en la dirección equivocada. Y muchos andan así, van en la dirección equivocada. Pero tenemos que reconocer que no es suficiente a reconocer que vamos en la dirección equivocada. Tenemos que parar y corregir la dirección. It's not enough to just admit that you're going in the wrong direction. You need to stop and change the direction in which you are going. Dice el versículo 18, verse 18. Lucas 15, versículo 18 dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti. Versículo 19, will you give me verse 19? Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Versículo 20, verse 20, y levantándose, ahí es donde quise llegar, y levantándose vino a su padre. No solamente dijo en su mente, en la casa de mi padre. No, he got up and he did something about it. Se levantó y hizo algo de eso, porque el arrepentimiento requiere una respuesta. El arrepentimiento requiere acción. Repentance requires a response. It requires action. El arrepentimiento requiere un tipo de movimientos, mucho más de simplemente sentirte mal. There needs to be a move. Tiene que haber un movimiento. El hijo pródigo lo pensó, dijo, esto está mal, esto es lo más bajo a lo que pudiera llegar. Pero de ahí hizo algo, se levantó y empezó a regresar, a caminar hacia su padre. Hoy hay un llamado, y si tú escuchas ese llamado, es el Padre que te está llamando a regresar a casa. Maybe you're lost, quizás tú estás perdido, quizás tú eres una de esas ovejas que se ha desviado, quizás tú eres una de esas monedas que eres criado en casa, estás en casa, pero todavía estás perdido. Quizás tú eres uno de esos hijos que se ha alejado y por X razones hoy, este día, hiciste la decisión de venir a la iglesia. El llamado es igual para cada uno de ustedes. Perdido es perdido y el Padre te ha estado buscando y hoy Él te dice, regresa a casa, come back home, eres más que bienvenido. Versículo 20 dice, verse 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. 21, give me verse 21. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 22, pero el padre dijo a sus siervos, ¿qué es lo que les dijo? Les dijo, vestidle y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos ¿qué? Hagamos fiesta. El Padre ya se está moviendo hacia ti. Ya se está moviendo hacia ti. The Father is already moving. El hecho que tú estás aquí hoy, esta mañana, escuchando este mensaje, quizás viniste la semana pasada y la semana antes, el hecho que has escuchado 1 o 2 o 3 enseñanzas sobre el uno siendo encontrado y celebración en el cielo, fiesta en el cielo, es el Padre acercándose a ti, corriendo a ti, deseando darte un abrazo, deseando darte un beso, deseando ponerte un anillo, deseando arrestar
restaurarte. That is the Father that's working in your life. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí para cumplir con el pastor o con tu esposa o tu esposo o tus hijos. Tú no estás aquí porque simplemente es tradición de ir a la iglesia o costumbre de ir a la iglesia en domingo. Tú estás aquí porque el Padre te ha estado llamando. El Padre te está mostrando misericordia. He's showing you mercy. Todos son bienvenidos en la iglesia del pueblo. Yo sé que hay personas que tienen un problema con lo que yo voy a decir. Adúlteros son bienvenidos en la iglesia del pueblo. Borrachos y drogaditos son bienvenidos en la iglesia del pueblo. Homosexuales son bienvenidos en la iglesia del pueblo. En el siguiente servicio, el servicio de las 12, es el servicio el de inglés, donde en lo que yo creo, lo que yo observo, llegan más personas que son nuevas a la fe. Hay parejas lesbianas que vienen al servicio y son bienvenidas a venir. La misericordia de Dios es para ellos también. El amor de Dios es para ellos también. Pero en la misericordia y en el amor de Dios para ellos, para homosexuales, para drogaditos, para adúlteros, para los que andan fornicando, para todos los pecadores, en el amor y misericordia de Dios es que Dios te dice, welcome home, ven a la casa, bienvenido a la casa, pero no te deja en la misma condición. No te deja en la misma condición. He doesn't leave you in the same condition. ¿Qué hizo? Vistió a su hijo. No solamente lo abrazó y lo besó, pero lo vistió, calzó sus pies, le puso su anillo. Dijeron, hey, vamos a matar ese becerro que hemos estado preparando para esta ocasión. Hubo un cambio en la vida de esa persona. Tú puedes venir como drogadito, tú puedes venir como adúltero, tú puedes venir como un homosexual, pero déjame decirte que en el amor y misericordia de Dios va a haber un cambio en tu vida. Dios va a transformar tu mente. Dios va a transformar tu corazón. He's going to renew you. He's going to change you. He's going to transform you. Pero tienes que estar dispuesto a rendirte a Él, a sujetarte a Él. Vino este hijo y dijo, Padre, yo regreso. Y si tú me quieres poner a apacentar a tus ovejas, I'll do it. Si tú quieres que yo barre, yo lo hago. Si tú quieres que yo componga el techo de la casa, yo lo hago. Yo simplemente vengo a ser un siervo aquí en esta casa. Y en el amor y misericordia de Dios, Dios le dijo, el Padre le dijo, no, tú eres un hijo. Quizás tú llegaste hoy esta mañana y tú te sientes como un extranjero entre nosotros, pero ese mismo Padre muestra su amor y su misericordia en quien te dice hoy esta mañana, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y en el cielo, cuando las personas regresan a casa, hay fiesta, hay celebración. A eso nos detenemos a decir, gloria a Dios. La iglesia todavía, el cielo todavía celebra vidas restauradas. Y la iglesia del pueblo todavía celebra vidas restauradas. El cielo todavía celebra matrimonios restaurados. Y la iglesia del pueblo todavía celebra matrimonios restaurados. En el cielo se celebra cuando una oveja lo encuentran y regresa a los 99. Y aquí en la iglesia del pueblo todavía celebramos cuando una oveja se ha alejado y regresa a los 99. En el cielo se celebra cuando una moneda en casa se pierde pero se encuentra. Y aquí en la iglesia todavía celebramos cuando hombres y mujeres que han estado en casa pero han estado perdidos levantan la mano y dicen, quiero poner mi fe en Cristo Jesús. En el cielo se celebra cuando un hijo pródigo regresa a casa. Y aquí en esta iglesia, mientras que yo sea pastor, vamos a seguir celebrando cada hijo y cada hija que dice, regreso a casa, I'm coming home. Si tú te sientes perdido hoy esta mañana, 3 puntos mayores. 1, despierta, wake up, despierta.
El segundo es arrepiéntete. Reconoce tu necesidad de Dios y tu necesidad de regresar a casa. Y ya la tercera es regresa a casa. No te quedes en tu condición, no te quedes alejado, no te quedes allá afuera. El Padre todavía te está esperando. Vamos a cerrar nuestras Biblias. Let's close our Bibles. Gracias, Señor. Thank you, Lord. We give you thanks. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Si puedes, inclina tu rostro. Vamos a meditar un rato. En estas semanas hemos visto 3 diferentes tipos de personas. Uno que se desvió, la oveja. Uno en casa que estaba perdido, la moneda. Uno que huyó, el hijo pródigo. Todos fueron encontrados. El corazón de Dios es a rescatar y salvar lo que se había perdido. Hubo celebración cuando todos fueron encontrados. Yo no sé cómo tú llegaste hoy, esta mañana. Quizás tú eres una de esas ovejas que de repente te has desviado. Quizás tú eres nacido y creado en la iglesia, pero te sientes perdido cuando viene a las cosas de Dios. O quizás eres uno de esos hijos o hijas que ha estado huyendo de Dios, corriendo, tratando de escaparte. Pero hoy es una buena mañana a regresar a casa. Hoy es una buena mañana a poner tu fe en el Dios que te ama, que su misericordia es nueva cada mañana, que todavía restaura vidas, cambia vidas, renueva mentes, corazones, sana heridas, fortalece al débil, levanta al caído, ama al pobre, a la viuda, al huérfano, al inmigrante. Ese Dios todavía muestra su amor y su misericordia. Y hoy, esta mañana, Él te dice, regrese a casa, come home. Si hoy, esta mañana, tú dices, yo quiero regresar a casa, yo quiero ser recibido, yo quiero ser amado, yo quiero ser cambiado y transformado en un paso de fe, levanta tu mano. Habrá alguien hoy, esta mañana, que you say, that's me, pastor. Dios te bendiga, bendiciones, que Dios me los bendiga. Dios está con ustedes, con cada uno de ustedes. Esto no tiene nada que ver con cuánto tiempo tienes en la iglesia o a cuántos servicios has venido. Este es entre tu corazón y entre Dios. Vamos todos a orar juntos. Let's everyone pray together. Repiten conmigo en oración de Dios Padre, gracias por tu palabra. Hoy confieso con mi boca lo que creo en mi corazón. Cristo Jesús es el Señor. Y 2000 años atrás, Él murió en la cruz para pagar el precio de mis pecados. Fue sepultado, 3 días después, tú lo resucitaste. Y porque creo y confieso esto, tú me prometes la salvación. Yo me había desviado, pero gracias por recibirme. Yo me había perdido, pero gracias por encender la luz y encontrarme. Yo había corrido, me quería alejar, pero gracias que en tu amor y en tu misericordia tú me restauras. Yo me pongo en tus manos. Yo me pongo en tus manos. Empieza a decirle a Dios, yo me pongo en tus manos. Renueva mi mente, renueva mi corazón. Yo me pongo en tus manos. Restaura mi mente, restaura mi corazón. Empieza a decirle a Dios, Dios, yo me pongo en tus manos. Estoy cansado, estoy fastidiado, estoy abatido, pero yo me pongo en tus manos. Let me tell you, quiero terminar con esto. Dios no anda buscando una razón a rechazarte, pero anda buscando una oportunidad a recibirte.
God is not looking for a reason to reject you, but He is looking for a reason, an opportunity to receive you.